El mundo necesita guerreros, pero no de los que portan espadas, sino de los que enfrentan sus sombras. Vivimos en una era de velocidad, ruido, apariencias y distracción constante. Se nos empuja a perseguir metas ajenas, a seguir caminos que no nos pertenecen, a vivir en función de lo que otros esperan de nosotros. La mayoría corre, trabaja, consume, publica y aparenta, pero pocos se detienen a mirar hacia adentro. Pocos escuchan esa voz silenciosa que susurra, desde lo profundo: esto no es todo. Hay algo más. Tal vez tú también la has oído. Quizás la sientes cada vez que te quedas a solas contigo mismo, cuando se apaga el ruido y te das cuenta de que hay una batalla ocurriendo dentro de ti, entre la comodidad y la grandeza, entre el miedo y el coraje. Esa voz interior es el llamado, y este libro es la respuesta. El camino del guerrero interior no es un manual de autoayuda superficial, es una invitación a un viaje profundo, exigente y transformador. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, atajos emocionales ni frases bonitas para repetir frente al espejo. Lo que encontrarás es algo mucho más valioso: el mapa de un camino que exige coraje, pero que libera. Un sendero que no muchos están dispuestos a recorrer, pero que transforma para siempre a quienes lo hacen. Este libro fue escrito para ti, que estás cansado de mentirte. Para ti, que sabes que tienes más dentro, pero que aún no has encontrado cómo sacarlo. Para ti, que quieres dejar de reaccionar y empezar a responder. Para ti, que estás dispuesto a dejar de culpar y empezar a actuar. Y sobre todo, para ti que no estás buscando ser mejor que nadie, sino mejor que el que fuiste ayer. Aquí hablaremos del guerrero, pero no del que vence a otros, sino del que se conquista a sí mismo. El que ha entendido que su mayor enemigo es su ego, su miedo, su impaciencia, su deseo constante de validación externa. El que no necesita la aprobación del mundo porque su conciencia es su juez, su guía y su fuerza. El que no busca comodidad, sino propósito. El que no espera motivación porque ha desarrollado voluntad. El que no se deja arrastrar por sus emociones, sino que las mira de frente, las honra y las domina. ¿Y qué tiene que ver la filosofía en esto? Todo. Los grandes guerreros de la historia no solo entrenaban el cuerpo, cultivaban su mente. Desde los estoicos como Marco Aurelio hasta los samuráis del Bushido, desde los yogis de la India hasta los líderes espirituales de Occidente, todos comprendían una verdad: sin dominio interior no hay verdadera libertad. Sin claridad mental no hay verdadera fuerza. Sin principios firmes no hay verdadero camino. Pero hoy, en pleno siglo XXI, hemos olvidado esas raíces. Se nos ha hecho creer que podemos ser fuertes sin disciplina, sabios sin reflexión y felices sin propósito. No es así. Este libro es un llamado a recordar lo que siempre estuvo en ti: tu poder interno, tu capacidad de resistir, tu vocación de crecer, tu hambre de verdad. No es fácil, pero es real. No es rápido, pero es profundo. No es cómodo, pero es eterno. Cada capítulo de este libro está diseñado como una etapa del viaje del guerrero interior, desde el despertar espiritual hasta la batalla mental, desde la construcción de la voluntad hasta la trascendencia del ego. Con cada página irás desnudando tus excusas, enfrentando tus debilidades y construyendo un nuevo tú, más fuerte, más sabio, más sereno, más libre. Este no es un libro que se lee pasivamente, es un espejo, una espada, una prueba. Tú decides si estás listo para empuñarla, porque el mundo seguirá siendo caótico, injusto y superficial. Pero dentro de ti siempre puedes elegir otro camino, el del guerrero, el del que camina con filosofía, con mente despierta y con voluntad inquebrantable. El único camino que realmente vale la pena recorrer. Bienvenido. El viaje ha comenzado. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El inicio del viaje, cuando la comodidad ya no satisface. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar bien, y sin embargo, algo dentro de ti comienza a sentirse vacío. No es tristeza, ni desesperación, ni siquiera frustración. Es una especie de inquietud silenciosa, como una vibración sutil que golpea desde adentro y que no se calma con logros,
ni con relaciones, ni con lo que antes te hacía feliz. Es un susurro constante que te dice, esto no es todo, hay algo más grande, más profundo, más verdadero. A veces se presenta justo cuando todo va bien, cuando tienes estabilidad, cuando la rutina ya está establecida, cuando el trabajo no duele y la vida no arde. Y sin embargo, ahí está, la sensación de que estás dormido con los ojos abiertos, de que estás viviendo en automático. Y lo peor es que nadie más lo nota. Para los demás, pareces estar bien, pero tú sabes que no, sabes que estás lejos de ti mismo, desconectado, como si te hubieras convertido en una versión funcional, pero anestesiada, de lo que realmente podrías llegar a ser. Es en ese momento cuando comienza el viaje. No uno físico, no uno externo, sino uno silencioso, invisible y brutalmente honesto. Un viaje hacia adentro. Un camino el que no hay mapas, pero sí señales. Y la primera señal es el hartazgo, no el que se queja, sino el que decide. El hartazgo que no se conforma con sobrevivir, que ya no tolera verse al espejo y sentir que ha estado posponiendo su verdadera vida. Porque eso es lo que hacemos. Posponer. Decimos, más adelante. Cuando tenga tiempo, cuando esté listo, como si algún día fuera a llegar un momento ideal para despertar. Pero ese momento nunca llega, o llega cuando todo colapsa. A veces tiene que derrumbarse todo para que entiendas que estabas construyendo sobre cimientos falsos. Relaciones vacías, objetivos que no eran tuyos, metas impuestas por otros, rutinas sin alma. El guerrero interior nace cuando te das cuenta de eso. Cuando miras alrededor y ya no puedes engañarte más. Cuando reconoces que hay una parte de ti que ha sido cobarde, complaciente, dormida, y no lo haces con culpa, sino con decisión. Y no lo haces con culpa, sino con decisión. Porque despertar no significa castigarte por haber dormido. Despertar significa comprometerte a no volver a cerrar los ojos. Y entonces, cuando decides mirar dentro, cuando eliges incomodarte, moverte, romper tu forma antigua de vivir, empieza la verdadera transformación. No es inmediata, ni glamorosa, ni cómoda. Es un proceso lleno de resistencia interna, de enfrentamientos contigo mismo, de momentos de duda y de miedo. Pero también es un proceso en el que, por primera vez, te sientes vivo, porque vivir sin propósito es respirar, pero no existir. Y cuando activas tu voluntad, cuando decides que no vas a seguir siendo esclavo de la pereza, del miedo, el ¿qué dirán?, algo dentro de ti se enciende. Es el fuego del guerrero. Ese fuego no grita, no necesita validación, solo actúa, solo camina, solo construye. No desde la euforia, sino desde la claridad. No desde la rabia, sino desde la decisión. Ser un guerrero interior no significa pelear contra el mundo. Significa pelear contra tu versión más débil, la que se rinde, la que se distrae, la que se sabotea. Y ese combate se libra todos los días. A veces en silencio, mientras todos duermen. A veces en medio del ruido, mientras nadie nota la batalla que libras dentro de ti. Pero cada victoria, cada pequeño acto de integridad, cada sí dicho con convicción y cada no dicho con firmeza, es una muestra de que estás avanzando. Este libro no te promete que el camino será fácil, pero sí te asegura algo. Si eliges recorrerlo con verdad, con coraje y con disciplina, llegarás a un lugar en el que finalmente te reconocerás. Y no necesitarás aplausos, ni premios, ni nada externo. Solo bastará con saber que estás caminando en dirección a tu esencia. Porque no hay nada más poderoso que un ser humano que ha decidido ser quien realmente es. Y eso solo se logra recorriendo el camino del guerrero interior. Capítulo 2. ¿Quién soy realmente? El guerrero que duerme en ti. Preguntarte quién eres realmente puede ser una de las preguntas más difíciles y a la vez liberadoras que puedas hacerte en la vida. Porque la respuesta no está en los títulos que ostentas, ni en el papel que desempeñas ante el mundo, ni en los éxitos que acumulas, ni en las etiquetas que otros te han puesto. La respuesta está mucho más allá, en un territorio interior que casi nadie se atreve a explorar. El alma del guerrero que duerme en ti. La mayoría vive fragmentada,
atrapada en identidades superficiales que cambian según la circunstancia, buscando validación externa en el trabajo, en las relaciones, en la apariencia. Pero estas máscaras solo esconden una verdad profunda, que a menudo ignoramos. Dentro de cada persona hay un potencial inmenso y sin explorar. Un poder silencioso esperando ser despertado. Ese poder es el guerrero interior. No un guerrero que combate a otros con armas o fuerza física, sino uno que pelea las batallas más difíciles, las que ocurren dentro de la mente, en el campo de batalla de las emociones y los pensamientos. La pregunta, ¿quién soy realmente?, es el primer paso para sacudir las capas de condicionamientos, miedos y falsas creencias que han limitado tu crecimiento y tu libertad. Porque mucho de lo que crees que eres fue impuesto desde fuera. Las expectativas familiares, culturales, sociales, las heridas del pasado, las voces internas que te dicen que no eres suficiente, que no mereces, que no puedes. El guerrero interior se despierta cuando decides cuestionar todo eso. Cuando aceptas que no tienes que cargar con esas cadenas y que puedes elegir conscientemente tu identidad, tu rumbo, tu manera de existir. Este despertar es a menudo incómodo. Te obliga a mirar con valentía a tus sombras, a tus contradicciones, a tus heridas que han sido negadas o minimizadas. No es un camino para quienes buscan la comodidad fácil o la ilusión de la perfección. El guerrero no es perfecto. El guerrero es real. Es quien se levanta cuando todos caen, no porque no sienta dolor o miedo, sino porque reconoce que esos sentimientos no son enemigos, sino señales. Señales que guían el proceso de autoconocimiento y transformación. Cuando comienzas a descubrir quién eres realmente, empiezas a entender que no eres solo tus pensamientos ni tus emociones. Eres el observador de esos procesos internos, la conciencia que está detrás de todo ello. Esta realización abre la puerta a la libertad interior, porque la verdadera fortaleza del guerrero no reside en la fuerza bruta ni en la resistencia ciega, sino en la capacidad de elegir cómo responder a cualquier circunstancia, sin perder su centro. Esa capacidad nace del autoconocimiento y del dominio propio. Es la habilidad de no ser arrastrado por las tormentas emocionales ni por las presiones externas, sino de mantener una postura firme y serena en medio del caos. En este proceso, descubrirás que el guerrero que duerme en ti ha estado siempre presente, esperando que lo reconozcas. No es una parte distante o mágica, sino la esencia misma de tu ser, cubierta por capas de inseguridad, miedo y conformismo. Despertar a este guerrero interior es reclamar tu poder para vivir con autenticidad, para decir no cuando debes decir no, para levantarte cuando has caído, para avanzar aunque el camino sea incierto. Es aceptar que la lucha no es contra otros, sino contra la versión limitada de ti mismo que se resiste al cambio, que se aferra a la comodidad aunque eso signifique renunciar a la grandeza. El guerrero interior camina con una mezcla de humildad y valentía, porque sabe que la verdadera fuerza no es arrogancia, sino confianza basada en el conocimiento profundo de uno mismo. A medida que avances en este camino, entenderás que la vida no es una serie de victorias externas, sino un proceso de evolución interna. Cada desafío es una oportunidad para crecer, cada caída una lección para fortalecer la voluntad. Y al reconocerte como el guerrero que eres, empezarás a vivir con un propósito más claro y una determinación renovada, dejando atrás la pasividad y la conformidad para abrazar la acción consciente y valiente. Recuerda que este viaje no es lineal ni fácil. Habrá momentos en los que querrás renunciar, en los que la duda te atacará con fuerza, en los que las voces del miedo serán ensordecedoras. Pero cada vez que elijas continuar, estarás afirmando que el guerrero en ti está despierto y que nada podrá detenerlo. Así que la pregunta, ¿quién soy realmente?, se transforma en un mantra, en una brújula, en el motor que impulsa cada paso en el camino del guerrero interior. Capítulo 3. La mente como campo de batalla. Dominar el pensamiento y la emoción. La mente es, sin duda, el escenario más complejo y decisivo en la vida del guerrero interior. Cabalidad interior es el territorio donde se libran las batallas más intensas, invisibles para el mundo exterior pero determinantes para el destino de cada persona. Dominar la mente
no significa eliminar los pensamientos o las emociones, sino aprender a observarlos, entenderlos y gestionarlos para que no nos dominen a nosotros. En esta lucha silenciosa entre razón y emoción, luz y sombra, voluntad y hábito, reside la esencia del autoconocimiento y la libertad personal. La mayoría de las personas viven esclavas de sus pensamientos, ideas repetitivas que juzgan, comparan, temen o se quejan, emociones que arrastran hacia la ansiedad, la tristeza o la ira. Esa esclavitud mental genera un desgaste constante, una sensación de caos interno que impide vivir con claridad y propósito. El guerrero interior reconoce este campo de batalla y no se rinde ante él. En lugar de luchar ciegamente o reprimir lo que siente, aprende a ser el observador consciente de sus procesos mentales. Esta capacidad de observar sin identificarse es fundamental para poder intervenir con sabiduría. Porque al principio, la mente es como un río turbulento. Los pensamientos y emociones vienen y van sin control, llevándonos a reaccionar impulsivamente, a caer en patrones destructivos o a perder el equilibrio emocional. Pero con práctica y disciplina, ese río puede volverse un curso tranquilo, donde la voluntad es la orilla que guía el flujo. Dominar la mente implica también entender su naturaleza dual. No solo es el motor de la razón, sino también la fuente de la emoción, la memoria y la imaginación. No se trata de suprimir las emociones, sino de permitir que fluyan sin perder la serenidad. Un guerrero interior sabe que el equilibrio mental es la clave para tomar decisiones sabias y actuar con integridad. Para lograrlo, debe aprender a reconocer los patrones mentales que lo limitan, creencias negativas, miedos irracionales, prejuicios, diálogos internos autocríticos. Este conocimiento no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia profunda que revela cómo la mente puede ser tanto aliada como enemiga. La meditación, la reflexión y la atención plena son herramientas poderosas en este proceso porque enseñan a detenerse, a respirar y a no dejarse arrastrar por cada pensamiento o sentimiento. En esos momentos de pausa, el guerrero interior recupera su centro y se da cuenta de que no es sus pensamientos ni sus emociones, sino la conciencia que los observa. Esa conciencia es la fuente de su poder, la semilla de su libertad. Cuando el guerrero logra esa distancia, puede elegir no reaccionar con violencia o impulsividad, puede responder con calma y claridad. Es capaz de transformar la ansiedad en motivación, la ira en acción justa, la tristeza en reflexión profunda. El dominio mental no es una batalla ganada de una vez, sino un proceso diario, una práctica constante. Habrá días en que la mente se rebelará con más fuerza, días en que las emociones serán tormentas casi insoportables, pero cada vez que el guerrero interior se levanta y elige la atención consciente, fortalece su voluntad y profundiza su libertad. Además, dominar la mente significa no dejarse definir por los pensamientos de otros, por las opiniones externas o las presiones sociales. Significa ser dueño de tu propia narrativa, forjar tu identidad con la claridad que nace del conocimiento interior, porque la mente del guerrero no está llena de ruido ni confusión, sino de intención clara y foco firme. El guerrero entiende que sus pensamientos son semillas, y que con cuidado, puede cultivar un jardín mental que lo nutra y no lo envenene. Por eso, cada palabra que piensa, cada emoción que permite crecer, es una decisión consciente. En este capítulo, has dado un paso crucial, reconocer la mente como un campo de batalla, pero también como un territorio de poder inmenso. El guerrero interior no teme esa batalla porque sabe que en ella se juega la verdadera libertad. La libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la paz interna y la claridad de pensamiento. La batalla más importante es la que sucede dentro de ti, y la victoria más grande es convertirte en el maestro de tu mente. Capítulo 4. La voluntad indomable. El motor oculto del guerrero interior. La voluntad es la fuerza invisible que impulsa al guerrero interior a avanzar cuando el camino parece imposible. Cuando el cansancio y la duda quieren detener cada paso. Cuando el mundo parece conspirar para que te rindas. Es ese motor oculto que no se ve, que no se mide, pero que determina quién triunfa
y quién se queda en la mediocridad. La voluntad no es un don reservado para unos pocos elegidos ni una cualidad mágica que aparece de la nada. Es una habilidad que se puede entrenar, cultivar y fortalecer con disciplina y compromiso. Muchas personas confunden la voluntad con la motivación, pero son conceptos muy distintos. La motivación es como el viento, puede soplar fuerte o desaparecer en un instante. La voluntad es la rueda que sigue girando aunque el viento no esté. Es la capacidad de actuar con determinación, sin importar el ánimo o las circunstancias. El guerrero interior entiende que no puede depender de sentir ganas para actuar, porque el mundo real exige constancia y esfuerzo, incluso cuando no hay placer ni entusiasmo. Es esa voluntad que lo sostiene cuando el cuerpo dice basta, y la mente quiere escapar. Pero la voluntad no es solo fuerza bruta ni obstinación ciega, es también sabiduría para elegir las batallas que realmente valen la pena, para saber cuándo perseverar y cuándo soltar, para equilibrar el esfuerzo con la paciencia. Un guerrero que actúa sin reflexión puede desgastarse o caer en la frustración, pero uno que cultiva su voluntad con inteligencia se vuelve imparable. Entrenar la voluntad significa también aceptar la resistencia interna que siempre aparece cuando se quiere cambiar. Esa resistencia no es el enemigo, sino una señal de que estás moviéndote fuera de tu zona de confort, que estás rompiendo viejos hábitos y creencias. En esos momentos la voluntad se convierte en la luz que guía a través de la oscuridad, la voz que dice, sigue, la fuerza que sostiene cuando todo invita a renunciar. Este capítulo es un llamado a despertar esa fuerza indomable que habita en ti. No importa cuántas veces hayas caído o cuántas voces internas te hayan convencido de que no puedes. La voluntad es el renacer constante, la decisión diaria de levantarte y avanzar un paso más, aunque no veas el final del camino. El guerrero interior sabe que la voluntad es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve, pero también sabe que debe cuidarla, alimentarla con pensamientos positivos, hábitos saludables y propósitos claros. Porque una voluntad débil es como un fuego que se apaga ante el primer soplo. Por eso, aprender a controlar la mente y las emociones, como vimos en el capítulo anterior, es fundamental para que la voluntad pueda manifestarse con plenitud. Sin claridad mental la voluntad se dispersa. Sin dominio emocional, se desgasta. Pero cuando todo está alineado, la voluntad se convierte en el motor que mueve montañas, que transforma vidas, que convierte sueños en realidades palpables. En este viaje del guerrero interior, la voluntad es la aliada más fiel. Es el compromiso contigo mismo, el pacto silencioso que haces para no traicionar tu esencia, para mantener viva la llama de tu propósito. Y aunque el camino sea largo y tortuoso, aunque los obstáculos parezcan insuperables, la voluntad te da el poder para persistir y superar. La verdadera fuerza del guerrero interior nace en ese instante en que decides no rendirte, cuando te levantas una y otra vez, cuando mantienes la mirada fija en tu objetivo, aunque todo parezca perdido. Esa es la voluntad indomable, una llama que nadie puede apagar, un poder que no depende de circunstancias externas, sino de una decisión interna firme y consciente. En este capítulo has descubierto que la voluntad no es solo un concepto abstracto, sino la fuerza vital que sostiene cada paso del guerrero interior. Sin ella, todo esfuerzo es vano. Con ella, cualquier sueño es alcanzable. Ahora, más que nunca, es momento de cultivar esa voluntad, de hacerla crecer y brillar, porque en ella reside la clave para conquistar tu camino y transformar tu vida. Capítulo 5. El arte de la paciencia. Esperar sin perder la fuerza. La paciencia es una de las virtudes más desafiantes y, a la vez, esenciales en el camino del guerrero interior. En un mundo que parece moverse a la velocidad de la luz, donde la inmediatez es la norma y la gratificación instantánea se ha convertido en un derecho, aprender a esperar con calma y sin perder la fuerza puede ser una tarea casi revolucionaria. La paciencia no es simplemente tolerar el tiempo que transcurre, ni resignarse pasivamente a las circunstancias. Es una actitud activa y consciente que combina la aceptación con la fortaleza interna. Es saber que cada proceso tiene su ritmo, que cada transformación profunda requiere su tiempo, y que las victorias verdaderas no se consiguen con prisa ni desesperación. El guerrero interior que domina el arte de la paciencia sabe que la impaciencia es enemiga de la sabiduría
y que la urgencia a menudo lleva a errores, frustraciones y desgaste emocional. En cambio, la paciencia permite observar, aprender, adaptarse y crecer sin perder el centro ni la claridad. Entender la paciencia como un arte significa reconocer que no se trata de una espera pasiva, sino de una espera activa. Es decir, mientras esperas, sigues cultivando tu mente, tu voluntad y tu espíritu. Continúas preparándote para el momento en que la oportunidad llegue o el cambio se manifieste. La paciencia implica también la capacidad de soportar la incertidumbre, esa zona incómoda donde no se sabe qué pasará, pero donde la confianza en el proceso y en uno mismo sostiene cada día. Muchas personas confunden paciencia con debilidad o falta de acción, pero un guerrero sabe que la paciencia es una forma de poder, una fuerza silenciosa que sostiene la determinación y la perseverancia. Esta fuerza te permite mantener la calma en medio de la tormenta, resistir la presión de la urgencia social o interna y tomar decisiones más sabias. La paciencia también está íntimamente ligada al respeto por los tiempos naturales, tanto externos como internos. No todos los cambios pueden acelerarse, ni todos los procesos pueden controlarse. La naturaleza misma nos enseña esto. Un árbol no crece más rápido porque lo deseemos. La flor no se abre antes, porque impacientes la esperemos. Aprender de estos ciclos es fundamental para cultivar la paciencia. El guerrero interior se conecta con esta sabiduría ancestral y comprende que su propio crecimiento y evolución también deben respetar un ritmo, un flujo que no siempre se puede forzar ni acelerar. Sin embargo, la paciencia no es indiferencia ni pasividad. Es un equilibrio delicado entre esperar y actuar, entre confiar y esforzarse, entre dejar fluir y mantener firme el rumbo. Este equilibrio es lo que permite que la paciencia no se convierta en resignación, sino en una virtud transformadora que potencia la fuerza interior. En este proceso, la paciencia también se convierte en una escuela de humildad. Nos recuerda que no todo está bajo nuestro control, y que a veces la única opción real es aprender a soltar y confiar en el tiempo. Esa humildad es la que permite que la voluntad no se desgaste en luchas inútiles, sino que se concentre en lo esencial. El guerrero paciente sabe que cada momento de espera tiene un valor y que cada etapa, por más difícil o lenta que parezca, aporta enseñanzas y fortalece el carácter. En la práctica, cultivar la paciencia implica desarrollar la conciencia plena, la capacidad de estar presente en el ahora sin desesperarse por el futuro, ni lamentarse por el pasado. Significa aceptar las emociones que surgen en la espera: frustración, ansiedad, duda, pero sin dejar que dominen ni definan la experiencia. De esta manera, la paciencia se vuelve una aliada en el manejo emocional y en el equilibrio mental. La paciencia, además, fortalece la resiliencia. Cuando aprendes a esperar sin perder la fuerza, te vuelves más capaz de resistir los golpes, de adaptarte a los cambios y de mantener la esperanza viva aún en las circunstancias más adversas. Es un entrenamiento constante que transforma la debilidad en fortaleza y la incertidumbre en confianza. Por último, el arte de la paciencia abre la puerta a una dimensión espiritual profunda. Al esperar sin perder la fuerza, te conectas con una sabiduría mayor, con un orden más amplio que trasciende tu ego y tus deseos inmediatos. Esta conexión alimenta la fe, no necesariamente en una creencia religiosa, sino en la confianza profunda en la vida, en el proceso y en tu capacidad para enfrentar cualquier desafío. En este capítulo, el guerrero interior aprende que la paciencia no es un obstáculo, sino una poderosa herramienta que multiplica su fuerza y claridad, que esperar no es sinónimo de detenerse, sino de avanzar desde la calma, la sabiduría y la firmeza, que en la espera se forja el carácter invencible que sostiene el camino hacia la verdadera libertad y plenitud. Así, el guerrero interior descubre que el arte de la paciencia es, en realidad, el arte de esperar sin perder la fuerza. Capítulo 6. El poder del hábito, construyendo la rutina del guerrero interior. La fuerza de voluntad es el motor que impulsa al guerrero interior, pero es el hábito el vehículo que permite que ese motor funcione de manera constante y sin desgaste excesivo. Sin hábitos bien construidos,
la voluntad se convierte en un recurso limitado, sujeto a fluctuaciones y cansancio. Por eso, entender y dominar el poder del hábito es fundamental para quien busca forjar un camino sólido y duradero hacia la maestría personal. Los hábitos son patrones automáticos de conducta que el cerebro desarrolla para ahorrar energía y facilitar la repetición de comportamientos que se vuelven necesarios o deseados. Cuando una acción se convierte en hábito, deja de requerir la misma cantidad de esfuerzo consciente, lo que libera recursos mentales para otras tareas. Para el guerrero interior, esto es clave. Transformar acciones esenciales para su crecimiento en hábitos permite avanzar sin depender exclusivamente de la motivación o la fuerza de voluntad del momento. Sin embargo, construir hábitos efectivos no es un proceso instantáneo ni sencillo. Es necesario identificar qué hábitos realmente contribuyen a tu bienestar y propósito. ¿Cuáles son las acciones que, repetidas con constancia, te acercan a tu mejor versión? No se trata de llenar la vida con una lista interminable de hábitos, sino de elegir aquellos que alinean con tus valores y objetivos más profundos. Un hábito poderoso es aquel que, una vez instaurado, actúa como un pequeño motor que impulsa múltiples áreas de tu vida, generando un efecto dominó positivo. Por ejemplo, la práctica diaria de la meditación puede mejorar tu claridad mental, tu gestión emocional y tu resistencia al estrés, potenciando así otras cualidades esenciales del guerrero interior. Para construir un hábito efectivo, es imprescindible entender la estructura que lo sostiene, la señal que lo desencadena, la rutina en sí misma y la recompensa que lo refuerza. Esta tríada forma el ciclo del hábito. Identificar las señales que activan tus hábitos actuales te permitirá modificarlos o reemplazarlos por otros que te beneficien más. Cambiar un hábito no es cuestión de fuerza bruta, sino de rediseñar este ciclo, de crear nuevas asociaciones que conduzcan a comportamientos constructivos. Además, la constancia es la clave para la consolidación. La repetición diaria, aunque sea con pequeños pasos, fortalece las conexiones neuronales asociadas a ese hábito hasta que se vuelven automáticas. El guerrero interior no busca la perfección en este proceso, sino la persistencia. Entiende que habrá días difíciles, pero que la práctica sostenida es lo que finalmente produce resultados profundos y duraderos. Otra dimensión del poder del hábito es su relación con la identidad. Los hábitos no solo modelan tu conducta, sino que construyen la imagen que tienes de ti mismo. Cuando actúas consistentemente en línea con un valor o propósito, comienzas a verte a ti mismo como alguien capaz, disciplinado y fuerte. Esa identidad fortalecida refuerza a su vez los hábitos, creando un ciclo virtuoso que alimenta el crecimiento personal. Por el contrario, la ausencia de hábitos saludables puede generar un sentimiento de fragmentación, de falta de control y de confusión, que el guerrero debe evitar para no perder su rumbo. La clave para mantener hábitos poderosos reside también en la flexibilidad y la autocompasión. El guerrero interior sabe que el camino no es lineal ni perfecto. Habrá días en que se desviará, que se saltará una rutina o que enfrentará obstáculos inesperados. Pero la verdadera fuerza está en la capacidad de retomar el camino sin culpas ni juicios severos, con la mirada puesta en el largo plazo. Finalmente, la rutina del guerrero interior no es un conjunto rígido de reglas, sino un espacio sagrado donde se cultiva la conexión consigo mismo, la disciplina, la claridad y la intención. Es una práctica diaria que nutre el cuerpo, la mente y el espíritu, preparando al guerrero para enfrentar los desafíos y mantener su esencia intacta. En este capítulo, el guerrero ha aprendido que el poder del hábito es una herramienta esencial para construir la vida que desea, que los pequeños actos repetidos con propósito tienen la capacidad de transformar no solo el presente, sino el futuro entero. Que la voluntad es la chispa inicial, pero el hábito es la llama que debe mantenerse viva con cuidado y constancia. Así, con cada hábito consciente que construye, el guerrero interior fortalece su camino, asegurando que su fuerza y sabiduría no sean efímeras, sino la base sólida de una vida auténtica y plena. Capítulo 7. La mente como aliada. Técnicas para cultivar el enfoque y la claridad. La mente es el territorio más vasto y complejo que el guerrero interior debe conquistar para avanzar en su camino. Sin embargo,
Lejos de ser un enemigo que distrae o sabotea, la mente puede transformarse en la aliada más poderosa si se aprende a manejar con sabiduría y disciplina. Cultivar el enfoque y la claridad mental es fundamental para no perderse en la maraña de pensamientos, emociones y estímulos que constantemente intentan desviarnos de nuestro propósito. El enfoque es la capacidad de dirigir la atención de manera consciente hacia aquello que realmente importa, dejando de lado las distracciones, los juicios y las dudas que fragmentan nuestra energía. La claridad, por su parte, es la luz que ilumina el camino, la comprensión profunda de lo que se quiere y de cómo avanzar. Sin estas dos cualidades, cualquier esfuerzo se vuelve disperso, ineficaz o superficial. Para el guerrero interior, la mente debe ser un instrumento afinado, una herramienta al servicio de su voluntad y de su esencia más auténtica. Pero lograr esto no es algo automático ni sencillo. Requiere práctica constante y estrategias efectivas. Una de las primeras técnicas para cultivar el enfoque es la meditación, que no es otra cosa que el ejercicio de entrenar la mente para permanecer en el presente. A través de la meditación, se aprende a observar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, a soltar la ansiedad por el pasado o la preocupación por el futuro, y a anclar la atención en el aquí y ahora. Este entrenamiento diario fortalece la capacidad de concentración y reduce el ruido mental que suele entorpecer la toma de decisiones y la acción. Otra técnica poderosa es la gestión consciente del tiempo y la energía. El guerrero interior sabe que no puede dispersar su atención en múltiples tareas simultáneas sin perder eficacia. Por eso, establece prioridades claras, segmenta su día en bloques dedicados a actividades específicas y utiliza métodos que favorecen la concentración, como la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar en intervalos cortos y enfocados con pausas planificadas. Además, la eliminación o reducción de las distracciones externas es clave. Apagar notificaciones, crear espacios de trabajo ordenados y reducir el consumo excesivo de información son prácticas que protegen la mente y permiten un enfoque profundo. La claridad mental también se cultiva a través de la reflexión y la escritura. Tomar tiempo para plasmar en palabras los pensamientos, emociones y objetivos ayuda a ordenar la mente, a descubrir patrones y a clarificar lo que realmente importa. Este hábito de autoindagación fortalece la conexión interna y facilita la toma de decisiones alineadas con el propósito. El guerrero interior también reconoce la importancia de cuidar su cuerpo para mantener una mente clara y enfocada. El sueño reparador, la alimentación equilibrada y la actividad física son pilares fundamentales que sostienen la salud mental. La mente y el cuerpo están intrínsecamente ligados y descuidar uno afecta directamente al otro. Otro aspecto crucial es aprender a gestionar el diálogo interno. La mente, si no se controla, puede convertirse en un crítico feroz que mina la confianza y genera dudas paralizantes. El guerrero interior practica la observación de sus pensamientos negativos sin identificarse con ellos, y los reemplaza con afirmaciones que fortalecen la autoestima y el compromiso. La respiración consciente es una herramienta sencilla y poderosa que ayuda a calmar la mente en momentos de estrés o confusión. Al enfocarse en la respiración, se activa el sistema nervioso parasimpático, que induce un estado de calma y claridad. Esta práctica puede realizarse en cualquier momento y lugar, y es un recurso invaluable para mantener el enfoque en medio de las demandas diarias. La mente como aliada implica también estar abierto al aprendizaje constante y a la flexibilidad. La rigidez mental bloquea el crecimiento y la adaptación. El guerrero interior cultiva una mente curiosa, dispuesta a cuestionar creencias limitantes, a explorar nuevas ideas y a ajustar su rumbo cuando es necesario, sin perder su esencia. Finalmente, cultivar el enfoque y la claridad mental es un acto de amor propio y de respeto hacia el camino elegido. Significa reconocer que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tus acciones y, por ende, de tu vida. Es una invitación a tomar las riendas de tu mente con responsabilidad y dedicación, sabiendo que en ese dominio reside el poder para transformar cualquier obstáculo en oportunidad y cualquier desafío en aprendizaje. En este capítulo,
El guerrero interior ha descubierto que la mente no es un campo de batalla donde se libran guerras internas, sino un terreno fértil donde se cultiva la semilla del crecimiento y la sabiduría, que con las técnicas adecuadas, el enfoque y la claridad pueden convertirse en aliados inseparables que sostienen cada paso del camino, haciendo que la fuerza, la voluntad y la paciencia se manifiesten en acción consciente y efectiva. Así, la mente afilada y tranquila se convierte en la base sólida, desde donde el guerrero interior puede conquistar su destino con confianza y serenidad. Capítulo 8. La voluntad invencible. ¿Cómo fortalecer tu poder interior? La voluntad es el motor invisible que impulsa al guerrero interior a superar obstáculos, enfrentar desafíos y mantenerse firme en su camino a pesar de las dificultades. Es la fuerza interna que decide persistir cuando el cuerpo y la mente desean rendirse, que sostiene el compromiso cuando la motivación fluctúa y que alimenta la disciplina cuando el entorno conspira para desviar la atención. La voluntad invencible no nace de la casualidad, ni es una cualidad reservada a unos pocos elegidos. Es una capacidad que se puede entrenar, cultivar y fortalecer con intención y práctica constante. Entender qué es realmente la voluntad y cómo funciona es fundamental para quien busca dominarse a sí mismo y avanzar con determinación hacia su propósito. La voluntad es un acto consciente, una decisión que se renueva cada día, momento a momento, a pesar de las dificultades internas o externas. No es una simple reacción impulsiva, sino un compromiso profundo y racional, con lo que se ha decidido alcanzar o mantener. A diferencia de la motivación, que es efímera y fluctúa con las emociones, la voluntad es una fuerza estable y duradera que sostiene la acción incluso cuando la inspiración escasea. Para fortalecer la voluntad, es necesario primero conocer sus límites y respetarlos sin caer en la autoexigencia destructiva. La voluntad no es un músculo ilimitado. Tiene reservas que se agotan si se fuerza demasiado sin descanso. Por eso, el guerrero interior aprende a dosificar su energía, a reconocer cuándo necesita pausa y recuperación para evitar el desgaste que lleva al abandono. La práctica constante y la repetición consciente son las vías más efectivas para expandir el poder de la voluntad. Cada vez que decides persistir frente a una tentación, que optas por la acción en lugar de la procrastinación, que eliges el esfuerzo por encima de la comodidad, estás entrenando ese músculo interno y haciéndolo más fuerte. Este proceso requiere paciencia y aceptación, porque los avances pueden ser lentos y los retrocesos inevitables. Sin embargo, cada pequeño triunfo suma y construye una confianza sólida que alimenta la voluntad. Otro aspecto fundamental para fortalecer la voluntad es la claridad de propósito. Cuando el objetivo es claro, significativo y conectado con tus valores más profundos, la voluntad se alimenta de ese sentido y se mantiene firme incluso en las circunstancias más adversas. La ausencia de un propósito definido suele ser la principal causa de flaqueza y dispersión. Por eso, el guerrero interior dedica tiempo a definir con precisión qué quiere, por qué lo quiere, y cómo su esfuerzo contribuye a un bien mayor o a su realización personal. Además, la voluntad se fortalece con la autodisciplina, esa capacidad para establecer límites y respetar reglas internas que aseguran la coherencia entre lo que se desea y lo que se hace. La autodisciplina no es castigo, sino un acto de amor propio que protege el camino y evita que se desvíe hacia lo fácil o lo cómodo. En la práctica, la autodisciplina se manifiesta en hábitos saludables, en el manejo consciente del tiempo y en la gestión de las emociones que pueden sabotear la acción. Un guerrero interior con voluntad invencible también sabe manejar las distracciones y las tentaciones que buscan desviar su atención o quebrantar su compromiso. Para ello, desarrolla estrategias que le permiten mantener el enfoque, como la creación de entornos propicios, el uso de recordatorios o la visualización de las consecuencias positivas de sus decisiones. La voluntad es una fuerza que se nutre de la autoobservación y el autoconocimiento. Al entender tus patrones de pensamiento, tus debilidades y tus fortalezas, puedes anticipar las situaciones que ponen a prueba tu determinación y prepararte para enfrentarlas con mayor éxito. Esta conciencia
También permite cultivar la compasión hacia uno mismo cuando la voluntad flaquea, evitando la culpa paralizante y favoreciendo la resiliencia para retomar el camino. La voluntad invencible no significa ausencia de miedo, duda o dificultad. Más bien, es la capacidad de avanzar a pesar de ellos, de elegir el compromiso incluso cuando la incertidumbre o el cansancio intentan detenerte. Es la manifestación más profunda del poder interior que reside en cada ser humano, y que espera ser despertado y puesto al servicio de un propósito superior. Por último, la voluntad se fortalece con la celebración de los logros, por pequeños que sean. Reconocer cada paso dado, cada resistencia superada y cada día en que se mantiene el compromiso, alimenta la motivación y refuerza la confianza en uno mismo. El guerrero interior sabe que la voluntad no es un destino, sino un camino continuo que se transita con humildad y coraje. En este capítulo, el guerrero interior descubre que la voluntad invencible no es un don innato, sino una conquista diaria, que fortalecer este poder interior es la clave para enfrentar cualquier adversidad, mantener la disciplina y transformar los sueños en realidad. Que la voluntad es el faro que guía en la tormenta y la fuerza que sostiene el paso firme hacia la libertad auténtica. Así, con voluntad inquebrantable, el guerrero interior avanza sin temor, con la certeza de que ningún obstáculo es demasiado grande para quien está decidido a vencer desde adentro. Capítulo 9. La resiliencia del alma. Cómo transformar las adversidades en fuerza. La vida del guerrero interior está inevitablemente marcada por desafíos, pruebas y momentos de oscuridad que ponen a prueba no solo su capacidad física, sino su fortaleza emocional, mental y espiritual. La resiliencia es esa cualidad fundamental que permite no solo resistir el impacto de las adversidades, sino transformarlas en oportunidades para crecer, aprender y emerger más fuerte. No se trata de una resistencia pasiva ni de un endurecimiento insensible, sino de una flexibilidad profunda que sabe adaptarse, recuperarse y avanzar con mayor sabiduría y determinación. La resiliencia del alma es la capacidad de mantener la integridad interna frente a las tormentas externas, de conservar la esperanza y la visión, incluso cuando todo parece derrumbarse. Para el guerrero interior, desarrollar esta resiliencia es un acto de coraje y amor propio. Un compromiso con la vida que supera el sufrimiento y la derrota. Comprender la naturaleza de la adversidad es el primer paso para transformarla. La vida no es una línea recta ni un camino sin obstáculos. Es un terreno complejo donde el dolor, la pérdida, el fracaso y la incertidumbre forman parte del viaje. Reconocer esto con aceptación y sin resistencia inútil permite al guerrero enfrentar cada dificultad con una mente abierta y un corazón dispuesto. La resiliencia no significa negar el sufrimiento ni evitar las emociones dolorosas. Al contrario, implica la capacidad de sentir, procesar y liberar esas emociones sin quedar atrapado en ellas. La inteligencia emocional juega aquí un papel crucial, ya que el guerrero interior aprende a identificar sus sentimientos, a entender sus causas y a manejarlos de forma que no lo paralicen ni lo alejen de su camino. La resiliencia también se fortalece con la conexión profunda con uno mismo y con el sentido de propósito. Cuando el guerrero tiene claro para qué lucha y qué valores sostiene, puede encontrar en esos pilares la fuerza necesaria para levantarse después de cada caída. Esta conexión con el propósito es un faro que ilumina incluso las noches más oscuras y ofrece una razón para seguir adelante. Otro componente esencial de la resiliencia es la capacidad de aprendizaje que surge del error y la dificultad. Cada adversidad trae consigo una lección oculta, una oportunidad para expandir la conciencia y ajustar el rumbo. El guerrero interior cultiva la humildad necesaria para reconocer sus errores, la curiosidad para descubrir qué puede aprender, y la sabiduría para integrar ese conocimiento en su vida. La práctica de la gratitud se convierte también en una herramienta poderosa para cultivar resiliencia. A pesar de las circunstancias difíciles, encontrar motivos para agradecer, por pequeños que sean, genera un cambio de enfoque que fortalece el ánimo y abre la mente a nuevas posibilidades. Este cambio interno crea un terreno fértil para la recuperación y el crecimiento. La resiliencia no es un camino solitario. La conexión con otros seres humanos, la comunidad, la familia o un mentor puede ofrecer apoyo,
guía y consuelo en los momentos críticos. El guerrero interior sabe cuándo pedir ayuda y cómo recibirla sin perder su autonomía, entendiendo que la fortaleza verdadera no excluye la vulnerabilidad. Además, cuidar el cuerpo y la mente es parte indispensable del proceso. El descanso adecuado, la alimentación sana, el ejercicio físico y las prácticas que favorecen la relajación y la claridad mental son recursos que sostienen la resiliencia y preparan al guerrero para enfrentar nuevas batallas. La resiliencia del alma también se manifiesta en la capacidad para reinventarse. Cuando un camino se cierra o un sueño se desmorona, el guerrero interior no se rinde ni se queda estancado en el dolor, sino que busca nuevas formas, nuevas metas y nuevas maneras de expresar su esencia. Esta flexibilidad creativa es una expresión máxima del poder interior que transforma la adversidad en fuerza. En este proceso, la paciencia y la compasión hacia uno mismo son vitales. La resiliencia no es una línea recta hacia la recuperación, sino un viaje con altibajos, avances y retrocesos. El guerrero aprende a respetar su tiempo interno, a no exigirse imposibles y a ser amable consigo mismo, entendiendo que el camino hacia la fortaleza auténtica pasa por la aceptación y el amor propio. Finalmente, la resiliencia del alma es la manifestación de una conciencia profunda que trasciende la experiencia individual y conecta con un sentido más amplio de la existencia. Es reconocer que cada prueba, por dura que sea, forma parte de un proceso de evolución que nos lleva a expandir nuestra humanidad, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de amar. En este capítulo, el guerrero interior descubre que la resiliencia no es solo resistir, sino transformarse, que en la fragilidad aparente se esconde una fuerza invencible, y que cada adversidad es una oportunidad para renacer con mayor luz y plenitud. Así, la resiliencia del alma se convierte en el escudo y la espada que protegen y guían al guerrero en su viaje hacia la verdadera libertad interior. Capítulo 10. La conexión con el presente. Vivir en plenitud y conciencia. El guerrero interior entiende que el único momento real y tangible es el presente. Todo lo demás, el pasado que ya no existe y el futuro que aún no ha llegado, son construcciones mentales que pueden ser fuentes tanto de sabiduría como de sufrimiento. Vivir en conexión con el presente implica despertar a la experiencia inmediata, a lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin la interferencia constante de recuerdos o anticipaciones. Esta conexión es la raíz de la plenitud, la paz interior y la claridad que el guerrero busca para caminar con firmeza y serenidad. El presente es el espacio donde se manifiesta la vida en su forma más pura, donde cada sensación, cada pensamiento y cada acción pueden ser vividos con intensidad y autenticidad. Sin embargo, esta realidad tan simple y poderosa suele ser la más difícil de experimentar, porque la mente tiende a vagar en distracciones, preocupaciones y juicios. El guerrero interior aprende a reconocer esta tendencia y a volver, una y otra vez, a la ancla de la hora. Este proceso de regresar al presente no es un evento puntual, sino una práctica constante, un ejercicio que requiere paciencia y disciplina. Técnicas como la meditación mindfulness o atención plena se convierten en herramientas esenciales para cultivar esta habilidad. Mediante la observación sin juicio de los pensamientos y sensaciones, el guerrero desarrolla una conciencia profunda que le permite experimentar la vida con mayor intensidad y libertad. La conexión con el presente también está vinculada a la aceptación radical. Aceptar lo que ocurre sin resistencia ni lucha interna es una forma de liberar energía que se desperdicia en el conflicto. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino un reconocimiento claro de la realidad tal como es, para poder actuar con sabiduría y eficacia desde ese punto. Cuando el guerrero interior vive en el presente, descubre que no necesita buscar la felicidad en circunstancias externas o en futuros inciertos. La plenitud surge de la capacidad de estar plenamente con lo que es, con gratitud y apertura. Este estado de conciencia despierta también una sensibilidad mayor hacia la belleza y la abundancia que ya existen en cada momento. La conexión con el presente transforma la relación con el tiempo.
En lugar de ser un enemigo que corre sin pausa o una fuente de ansiedad, el tiempo se vuelve un aliado que acompaña el proceso natural del crecimiento y la transformación. El guerrero interior aprende a gestionar su tiempo con sabiduría, dedicando atención plena a cada tarea y evitando la dispersión que nace de la prisa o la multitarea. Otra dimensión esencial de vivir en el presente es la capacidad de escuchar con atención verdadera, tanto a los demás como a uno mismo. El guerrero interior desarrolla una comunicación auténtica y empática, que nace de la presencia y el respeto profundo. Esta calidad de escucha fortalece las relaciones y favorece un entendimiento más claro de las propias necesidades y deseos. La conexión con el presente también implica una integración plena del cuerpo y la mente. Estar presente es sentir el cuerpo, respirar conscientemente, percibir las sensaciones sin juzgarlas ni ignorarlas. Esta integración genera un equilibrio interno que sostiene la estabilidad emocional y mental, y potencia la vitalidad y el bienestar general. En el camino del guerrero interior, vivir en plenitud y conciencia es un desafío constante, porque las distracciones y los viejos patrones mentales suelen intentar arrastrarlo fuera de la hora, pero con perseverancia, cada vez es posible permanecer más tiempo en ese estado de presencia. Y cada momento vivido plenamente se convierte en un acto de libertad y creación. En este capítulo, el guerrero interior comprende que la conexión con el presente es el núcleo desde donde surge toda sabiduría, fuerza y paz, que en el instante presente reside la verdadera vida, y que aprender a habitar ese espacio es el regalo más valioso que uno puede darse. Así, el guerrero avanza con pasos conscientes, sabiendo que cada momento vivido en plenitud es una victoria sobre la dispersión, el miedo y la ilusión. Capítulo 11. El poder del pensamiento. ¿Cómo moldear tu realidad interior? El pensamiento es la herramienta más poderosa que posee el guerrero interior, pues es el arquitecto invisible que da forma a la percepción de la realidad y, en consecuencia, a la experiencia vital. Todo lo que sucede dentro de la mente repercute directamente en el mundo externo, pues nuestras creencias, juicios y diálogos internos condicionan emociones, decisiones. Comprender la naturaleza del pensamiento y aprender a dominarlo es fundamental para quien busca ser el verdadero maestro de su destino. El pensamiento no es una entidad aislada ni neutral, está cargado de significado y energía. Cada idea que albergamos en la mente crea una vibración que influye en nuestro estado emocional y en la calidad de nuestras acciones. Por eso, el guerrero interior debe ser consciente del contenido mental que alimenta, pues pensamientos negativos o limitantes actúan como cadenas invisibles que restringen el crecimiento y el bienestar. En contraste, pensamientos positivos, constructivos y alineados con los valores propios son semillas que germinan en fortaleza, claridad y motivación. Dominar el pensamiento no significa suprimirlo o controlarlo rígidamente, sino cultivar una relación consciente y crítica con él. Es aprender a observar los patrones mentales sin dejarse arrastrar por ellos, a cuestionar las creencias que ya no sirven, y a elegir deliberadamente aquellos pensamientos que empoderan. Esta capacidad requiere práctica y paciencia, pues la mente tiene una tendencia natural a la dispersión y al autoengaño. Un aspecto crucial para moldear la realidad interior es la capacidad de reprogramar las creencias limitantes. Muchas veces, el guerrero interior arrastra cadenas invisibles formadas por mensajes heredados, experiencias pasadas o condicionamientos sociales que minan su confianza y su capacidad de acción. Identificar estas creencias, cuestionarlas y reemplazarlas por otras que reflejen la verdad propia y el potencial real es un acto de liberación y poder. El pensamiento también está íntimamente ligado a la imaginación creativa, que es la facultad de visualizar posibilidades, escenarios y soluciones que aún no existen en el mundo tangible. El guerrero interior utiliza esta herramienta para anticipar obstáculos, planificar estrategias y alimentar el sueño que lo impulsa. Esta visualización consciente es un ejercicio que fortalece la mente y prepara al ser para convertir lo imaginado en realidad concreta.
Además, el diálogo interno positivo es un recurso esencial para mantener la motivación y la resiliencia. Las palabras que uno se dice a sí mismo tienen un impacto profundo en la autoestima y en la capacidad para superar dificultades. El guerrero interior aprende a reemplazar la autocrítica destructiva por mensajes de aliento, comprensión y confianza. Esta transformación interna genera un cambio radical en la percepción del mundo y de uno mismo. La atención plena también juega un papel fundamental en el poder del pensamiento. Al entrenar la mente para permanecer en el presente, se reduce el ruido mental y se gana claridad para distinguir qué pensamientos merecen atención y cuáles son meras distracciones o miedos infundados. Este control consciente del flujo mental es la base para tomar decisiones sabias y actuar con intención. En este capítulo, el guerrero interior descubre que el pensamiento es un campo de batalla donde se libra la lucha más decisiva, que moldear su realidad interior no es un acto pasivo, sino una creación constante que depende del cuidado y la intención consciente, que en el dominio del pensamiento reside la libertad auténtica y la posibilidad de transformar cualquier circunstancia en una oportunidad para crecer y avanzar. Así, el guerrero aprende a ser un creador consciente, a elegir sus pensamientos con sabiduría y a construir una realidad interna que refleje su mejor versión y su propósito más elevado. Capítulo 12. La voluntad inquebrantable, el motor que impulsa al guerrero interior. La voluntad es la fuerza invisible que impulsa al guerrero interior a seguir adelante cuando todo parece conspirar para detenerlo. Cuando las dudas, el miedo y el cansancio se presentan como enemigos aparentemente invencibles. Esta voluntad no es un simple deseo pasajero ni una fuerza impulsiva que se agota con facilidad, sino una energía profunda, constante y consciente que sostiene la acción y la perseverancia en la búsqueda del propósito y la realización personal. La voluntad inquebrantable es el motor que transforma la intención en acción, que convierte los sueños en realidad y que permite superar obstáculos que parecen insalvables. Para el guerrero interior, cultivar esta voluntad es un acto de disciplina, compromiso y autoconocimiento. Comprender la naturaleza de la voluntad es entender que no es un atributo fijo ni algo que se tenga o no se tenga, sino una capacidad que se puede fortalecer con práctica y actitud. La voluntad se alimenta de la claridad del propósito, de la conexión profunda con lo que realmente importa, y se fortalece al establecer objetivos claros y significativos que despierten el sentido de urgencia y compromiso. Sin un propósito auténtico, la voluntad se dispersa o se desvanece, pero cuando el guerrero interior se conecta con su ¿por qué?, esa energía se enciende y se mantiene viva a pesar de las adversidades. El entrenamiento de la voluntad requiere enfrentar la resistencia interna que nace del miedo al cambio, la comodidad de la zona de confort y la tendencia a la procrastinación. El guerrero aprende a reconocer estos obstáculos no como enemigos externos, sino como manifestaciones internas que debe observar, comprender y superar con estrategias conscientes. La fuerza de voluntad también implica la capacidad de posponer gratificaciones inmediatas en favor de beneficios mayores y a largo plazo. Esta habilidad de postergar el placer o evitar tentaciones momentáneas es un ejercicio constante de autocontrol y disciplina que fortalece el carácter y la determinación. Además, la voluntad se manifiesta en la constancia y la resiliencia ante el fracaso. Los tropiezos no son excusas para rendirse, sino experiencias que el guerrero interior utiliza para ajustar su camino y crecer. Mantenerse firme y seguir avanzando, incluso cuando el progreso parece lento o inexistente, es una prueba clara de la fuerza de voluntad. El desarrollo de la voluntad inquebrantable también está relacionado con el autocuidado y la gestión inteligente de la energía. El guerrero sabe que no se puede forzar la voluntad desde el agotamiento físico o mental. Por eso aprende a descansar, recuperar fuerzas y mantener un equilibrio que permita sostener el esfuerzo prolongado. La voluntad que nace del desgaste no es sostenible, mientras que la que se cultiva desde la armonía interna es invencible. Otro aspecto crucial
es la capacidad de tomar decisiones conscientes y firmes, evitando la indecisión o la vacilación que pueden paralizar el avance. La voluntad clara se traduce en actos concretos que reflejan el compromiso con uno mismo y con el camino elegido. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción fortalece esta energía y facilita la manifestación del propósito. En este capítulo, el guerrero interior descubre que la voluntad inquebrantable no es un don milagroso, sino un hábito que se construye día a día, con actos pequeños, pero constantes que nutren el fuego interno. Que la voluntad es la base sobre la cual se edifica la libertad verdadera, porque solo cuando se elige con determinación y se actúa con firmeza, se puede romper el ciclo de la victimización y la pasividad. Así, la voluntad se convierte en el motor que impulsa al guerrero a superar sus límites, a transformar sus sueños en realidades y a vivir con autenticidad y plenitud. Capítulo 13. El silencio interior. El refugio y la fuerza del guerrero. En medio del ruido constante del mundo exterior y del tumulto incesante de pensamientos, emociones y estímulos, el guerrero interior descubre un espacio sagrado y esencial, el silencio interior. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un estado profundo de calma, presencia y conexión consigo mismo, que se convierte en el refugio desde donde brota la verdadera fuerza. En el silencio interior, el guerrero puede escuchar su voz más auténtica, discernir con claridad y renovar su energía para enfrentar las batallas diarias con serenidad y sabiduría. La importancia del silencio radica en su capacidad para romper la cadena de distracciones que fragmentan la mente y dispersan la atención. En un mundo donde la sobreestimulación es la norma y la velocidad parece acelerarse sin pausa, aprender a silenciar el ruido externo e interno es un acto de resistencia y amor propio. Con un tentáculo, con toda noviona casina es el que, edemos villes, Oramos, el guerrero interior, sabe que solo en el silencio puede encontrar la profundidad necesaria para comprenderse, para observar sin juicio, y para tomar decisiones desde un lugar de equilibrio y verdad. Este silencio no es un estado pasivo ni vacío, sino un espacio fértil donde la conciencia se expande y la intuición se manifiesta con claridad. En el silencio, las respuestas emergen con naturalidad y la creatividad fluye sin esfuerzo. Cultivar el silencio interior requiere práctica y compromiso. Técnicas como la meditación, la contemplación y el retiro consciente permiten al guerrero entrenar la mente para soltar el control excesivo, dejar de lado los pensamientos recurrentes y anclarse en el momento presente. Este proceso no solo calma la mente, sino que también fortalece la capacidad para observar sin identificarse con las emociones o los juicios. El silencio es también un refugio donde el guerrero puede regenerar su energía. Alejarse de la vorágine de estímulos permite que el cuerpo y la mente se reequilibren, que las tensiones acumuladas se disuelvan y que la vitalidad se renueve. Este descanso profundo es fundamental para sostener la resistencia física y emocional en el camino del crecimiento personal. Además, el silencio interior facilita la conexión con una dimensión más profunda y trascendente del ser. Es en ese espacio donde el guerrero puede experimentar la unidad con el todo, la sensación de pertenencia y la certeza de que no está solo. Esta experiencia fortalece la fe y la esperanza, que son pilares invisibles pero poderosos en la construcción de la fortaleza interior. En el silencio también se revelan las sombras internas, aquellos aspectos oscuros que muchas veces preferimos ignorar o negar. Sin embargo, el guerrero interior aprende a acoger estas sombras con compasión y valentía, sabiendo que solo integrándolas puede alcanzar la totalidad y la autenticidad. El silencio permite observar estas partes sin miedo ni rechazo, y poco a poco, disolver el poder que ejercen sobre la mente y las emociones. La práctica constante del silencio interior crea un espacio de autonomía y libertad, que libera al guerrero de la dependencia emocional, del ruido mental y de las influencias externas que distraen del camino verdadero. Este refugio interno es una fortaleza invulnerable, un lugar al que siempre se puede volver para recobrar el equilibrio y la paz. En este capítulo, el guerrero interior comprende que el silencio no es un obstáculo, sino un aliado poderoso, que en el silencio se encuentra la fuente de la fuerza verdadera, la claridad que guía y la calma que sostiene. Que el silencio es el lenguaje del alma y la esencia misma de la sabiduría profunda.
Así, el guerrero aprende a honrar y cultivar este espacio sagrado, haciendo del silencio interior su refugio y su fuerza en el camino hacia la plenitud y la libertad. Capítulo 14. La resiliencia emocional, el escudo invisible del guerrero interior. En el viaje del guerrero interior, la resiliencia emocional se presenta como un escudo invisible, una fortaleza que protege y sostiene en medio de las tormentas que inevitablemente aparecen en el camino de la vida. Esta capacidad de recuperarse, adaptarse y crecer ante la adversidad no es un rasgo innato reservado a unos pocos elegidos, sino una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con práctica consciente y determinación. La resiliencia emocional permite al guerrero enfrentar el dolor, la pérdida, el rechazo y el fracaso sin perder la conexión con su esencia, sin dejarse dominar por la desesperanza o el desaliento. Es el arte de transformar la dificultad en oportunidad, el sufrimiento en aprendizaje y el caos en orden interno. Para cultivar esta resiliencia, el guerrero primero debe reconocer y aceptar sus emociones sin juzgarlas ni reprimirlas. La autenticidad emocional es el cimiento sobre el que se construye la fortaleza, pues negar o ignorar los sentimientos solo genera tensiones internas y debilita la capacidad para enfrentar los retos. En cambio, abrazar las emociones con honestidad y compasión permite procesarlas de manera saludable y liberadora. La resiliencia emocional también implica la capacidad de cambiar la perspectiva frente a los acontecimientos difíciles. El guerrero interior aprende a interpretar las circunstancias adversas no como castigos o fracasos definitivos, sino como experiencias temporales que contienen enseñanzas valiosas. Esta actitud mental, basada en la flexibilidad y el optimismo realista, abre la puerta a la esperanza y a la motivación para seguir adelante. Y otro pilar fundamental de la resiliencia es el autocuidado, que incluye atender las necesidades físicas, mentales y espirituales. El guerrero sabe que no puede sostener la batalla interna sin cuidar su cuerpo, descansar cuando es necesario, nutrirse con pensamientos positivos y conectar con una fuente más profunda de energía y significado. Este equilibrio integral fortalece la capacidad para resistir y recuperarse. Además, la resiliencia emocional está estrechamente ligada a la red de apoyo social y a la capacidad para pedir ayuda cuando se necesita. Aunque el guerrero interior cultiva la autonomía y la fortaleza, comprende que la interdependencia es una realidad humana fundamental. Contar con personas de confianza, compartir experiencias y recibir apoyo emocional contribuye a sostener la resiliencia en momentos críticos. El guerrero también aprende a establecer límites saludables para proteger su bienestar emocional. Saber decir no, alejarse de situaciones tóxicas o relaciones dañinas es un acto de amor propio y de respeto por la propia integridad. Esta habilidad fortalece el escudo invisible que resguarda la paz interior. En el camino de la resiliencia, el guerrero interior se enfrenta también a la impermanencia y la incertidumbre, dos realidades inevitables que pueden generar miedo y ansiedad. Aceptar que todo cambia y que no siempre se puede controlar el entorno es una forma de soltar el apego y encontrar libertad. Esta aceptación facilita la adaptación y la serenidad en medio de la incertidumbre. La práctica de la gratitud es otra herramienta poderosa para fortalecer la resiliencia emocional. Fortalecer la resiliencia emocional. Al enfocarse en lo que se tiene, en las bendiciones presentes y en los pequeños logros, el guerrero genera un estado mental positivo que contrarresta la negatividad y el desaliento. La gratitud abre el corazón y alimenta la esperanza, pilares esenciales para mantenerse firme ante la adversidad. En este capítulo, el guerrero interior comprende que la resiliencia emocional no es ausencia de dolor ni invulnerabilidad, sino la capacidad de seguir avanzando con valentía, integridad y amor propio, a pesar de las heridas y dificultades, que es un escudo invisible, pero real y poderoso, que protege la esencia y sostiene la voluntad, que cada desafío superado es una oportunidad para crecer y fortalecerse. Así, el guerrero se convierte en un ejemplo vivo de resistencia, inspiración y sabiduría para sí mismo, y para quienes lo rodean, caminando con paso firme hacia la realización plena y auténtica.
Capítulo 15. La autenticidad radical. Vivir y actuar desde el ser verdadero. La autenticidad radical es la expresión más pura del guerrero interior. El acto consciente de vivir y actuar alineado con la verdad profunda de uno mismo, sin máscaras ni concesiones. En un mundo que a menudo impulsa a la conformidad, al encubrimiento y a la búsqueda constante de aprobación externa, elegir la autenticidad representa un desafío valiente y liberador. La autenticidad radical implica un compromiso total con el ser, un rechazo consciente de las falsas apariencias y una voluntad firme de mostrar la esencia sin miedo ni disculpas. Este camino requiere coraje porque implica enfrentar la vulnerabilidad, abandonar las zonas de confort y asumir la responsabilidad de cada palabra, pensamiento y acción. La autenticidad no es un estado que se alcanza de manera definitiva, sino un proceso dinámico de descubrimiento y expresión constante. Cada día el guerrero interior se enfrenta a la tentación de caer en roles preestablecidos, expectativas ajenas o autoengaños que distorsionan su verdadera identidad. Superar estas trampas demanda atención plena, autoconocimiento profundo, y la voluntad de corregir el rumbo cuando se detecta un alejamiento del ser genuino. La autenticidad radical también está vinculada con la coherencia, la integración entre lo que se piensa, se siente y se hace. La falta de coherencia genera conflictos internos, desgaste emocional y pérdida de energía, mientras que vivir en armonía con la propia verdad fortalece la confianza, la paz interior y la conexión con los demás desde un lugar real y sólido. Para cultivar esta autenticidad, el guerrero interior debe aprender a escuchar la voz interna, esa guía sabia y silenciosa que trasciende las voces externas y los juicios sociales. Esta voz interna se revela en momentos de calma, introspección y sinceridad, y es la brújula que señala el camino verdadero. Ignorarla es perder el contacto con uno mismo y caer en el laberinto de la incongruencia. Otro aspecto esencial de la autenticidad radical es la aceptación profunda de uno mismo, con todas las virtudes, defectos, luces y sombras. El guerrero no busca la perfección idealizada, sino la integración completa y amorosa de su humanidad. Este amor propio incondicional es la base que sostiene la expresión genuina sin temor al rechazo o al juicio. Vivir con autenticidad implica también establecer límites claros y comunicar de manera asertiva, evitando la manipulación, la complacencia o la evasión. El guerrero interior aprende a decir la verdad con respeto y firmeza, defendiendo su espacio personal y su integridad emocional. Esta habilidad fortalece las relaciones y crea un entorno donde la autenticidad puede florecer. En un plano más profundo, la autenticidad radical invita a cuestionar las creencias limitantes y los patrones condicionados que impiden la libre expresión del ser particular. El guerrero examina con valentía las influencias culturales, familiares y sociales que moldean su identidad y decide liberarse de aquellas que no resuenan con su verdad esencial. Este proceso de desapego es fundamental para construir una vida alineada con el propósito personal. La autenticidad también se manifiesta en la capacidad de vivir el presente con plena conciencia, sin dejarse atrapar por el pasado ni anticipar un futuro incierto. El guerrero interior encuentra en el aquí y ahora el único espacio donde puede manifestar su verdad, actuar con integridad y construir su destino. Este anclaje en el presente es un acto de valentía y libertad. En este capítulo, el guerrero interior entiende que la autenticidad radical no es solo un ideal moral, sino una práctica cotidiana que transforma la vida desde su raíz, que vivir y actuar desde el ser verdadero es el mayor acto de amor propio y respeto hacia la existencia misma, que la autenticidad es la llave que abre la puerta a la plenitud, la paz interior y la conexión genuina con los demás. Así, el guerrero camina su camino con paso firme y sincero, dejando atrás las máscaras para revelar la luz inconfundible de su esencia. Capítulo 16. El legado del guerrero interior. Trascendencia y propósito eterno. El camino del guerrero interior no concluye con la victoria personal, ni con la conquista de metas individuales.
Su verdadera grandeza se mide en la huella que deja en el mundo, en el legado que trasciende el tiempo y las circunstancias. Este legado no es un mero conjunto de logros materiales o reconocimientos externos, sino una manifestación profunda del propósito eterno que anima cada paso del guerrero. Una herencia de sabiduría, amor y transformación que perdura más allá de la existencia física. Comprender el legado del guerrero interior es entender que la vida es un puente entre el presente y el futuro, entre lo efímero y lo trascendente, y que cada acción consciente construye esa conexión. Este legado se teje en la coherencia entre lo que se vive, se siente y se transmite, en la autenticidad que inspira a otros a despertar su propia fuerza y en el ejemplo de resiliencia y valentía que marca el camino para quienes vendrán. La trascendencia del guerrero interior no implica la negación de la humanidad, sino la integración profunda de todas sus dimensiones, con la conciencia de que somos parte de un todo mayor. Esta visión amplía el sentido del propósito más allá del ego y conecta con valores universales como la compasión, la justicia, la libertad y el amor incondicional. En este sentido, el guerrero interior se convierte en un canal de transformación que impacta positivamente en su entorno, en su comunidad y en las generaciones futuras. El propósito eterno que guía este legado es una fuerza que da sentido y dirección a la vida, una misión que trasciende los intereses personales para abrazar el bienestar colectivo y el crecimiento espiritual. Este propósito se revela en la voluntad de servir, de compartir conocimientos y experiencias, y de contribuir a la construcción de un mundo más consciente y armonioso. Para cultivar este legado, el guerrero interior debe cultivar la humildad, reconociendo que todo logro es resultado de un camino recorrido con esfuerzo y aprendizaje constante, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Esta humildad abre el corazón y permite establecer conexiones profundas y genuinas con los demás, creando una red de apoyo y crecimiento mutuo. Asimismo, el guerrero comprende que el legado no es un peso ni una obligación, sino una expresión natural del propósito vivido con autenticidad. Cada acto de amor, cada gesto de valentía, cada momento de integridad es un ladrillo en la construcción de esta herencia invisible pero poderosa. El legado también implica la transmisión consciente de enseñanzas y valores. El guerrero interior se convierte en maestro, guía o inspiración para otros, compartiendo no solo conocimientos teóricos, sino la sabiduría que nace de la experiencia vivida y del compromiso con el propio camino. Este acto de compartir multiplica la fuerza del legado y asegura su continuidad. En el tránsito hacia la trascendencia, el guerrero aprende a soltar el apego a resultados inmediatos y a confiar en el flujo natural de la vida. Sabe que su influencia puede manifestarse de maneras inesperadas y que la semilla sembrada hoy puede germinar en tiempos y lugares distintos. Esta confianza en el proceso fortalece la paciencia y la fe. Finalmente, el guerrero interior comprende que el legado más valioso es el ejemplo de integridad, coraje y amor propio que deja en cada instante. Que vivir con propósito y plenitud es el regalo más grande que puede ofrecer al mundo y a sí mismo. Que la verdadera trascendencia se encuentra en la capacidad de vivir plenamente el presente, mientras se construye un futuro mejor para todos. Así, el guerrero interior camina su último tramo con la certeza de que su esencia perdurará más allá del tiempo y que su camino es un faro que ilumina la senda de quienes buscan despertar su fuerza y su verdad. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.